Bien, ¿están viendo la presentación? Profe. Buenísimo. Bueno, arrancamos con lo que nosotros denominamos base de oncología, ¿sí? Acá vamos a aprender, básicamente el objetivo es aprender terminología, fundamentalmente, algunos conceptos de fisiopatología, digamos, ¿sí? Que tiene que ver con las bases de la oncología. Primero, bueno, recordarles obviamente que cuando uno hablaba de tumor, que es una palabra que nosotros no teníamos que tratar de utilizar, especialmente por lo que ocasiona este término en general en nuestros pacientes, las personas, en nosotros mismos, ¿está bien? Era un término que en realidad se aplicaba antes, digamos, a aquella proliferación, a la tumefacción que tenía que ver con la inflamación. O sea, cuando uno tenía un cefalohematoma, digamos, básicamente hablaba también de un tumor, ¿sí? Pero claro, la terminología, el tiempo hizo que cuando hablamos de tumor hay un pensamiento, ¿sí? directo, que le arraiga el concepto de cáncer, ¿sí? De cáncer, ¿está bien? Entonces, básicamente la palabra tumor hoy se aplica para eso. Entonces, tenemos que tratar de no utilizar más este término. El término que uno tiene que utilizar es el término de neoplasias, ¿sí? Neoplasias que etimológicamente significa nuevo crecimiento, ¿sí? Esto es la primera aclaración, ¿sí? La oncología, entonces, básicamente es la rama, ¿sí? Si se quiere, de la ciencia y de la ciencia de la salud, en este caso, que se va a encargar del estudio de las neoplasias, ¿sí? Y las neoplasias, básicamente, histológicamente, tienen dos componentes fundamentales, ¿sí? Histológicamente. Un componente es lo que llamamos el parénquima y otro es el estroma, ¿sí? El parénquima tumoral, ¿sí? Son las células neoplásicas, son las células que le van a dar el nombre a esa neoplasia, ¿sí? Mientras que el estroma, ¿sí? Es el tejido conectivo, los vasos, la reacción del sistema inmunitario, todas las células que se vayan sumando, ¿sí? Más allá del parénquima tumoral, que es reactivo, ¿sí? Que es reactivo, que muchas veces le hace cápsula, le hace nutrición, le hace sostén, y que es muy importante para las condiciones de vida del parénquima que forma la neoplasia, ¿está bien? Pero recordemos que básicamente el parénquima tumoral son las células neoplásicas, le van a dar el nombre, mientras que el estroma es aquellas estructuras vasculares, conectivas, inmunitarias que reaccionan ante esa neoplasia, ¿sí? Entonces, la clasificación tumoral o neoplásica depende mucho del parénquima, ¿sí? Pero como les dije recién, las condiciones, digamos, de crecimiento, propagación, depende del estroma, ¿sí? Denme un segundito que... Bien. Y así entonces nosotros decimos que los tumores se clasifican en benignos y malignos, ¿sí? Decimos, en general, concepto importante y que uno ya tiene en la cabeza, las lesiones benignas tienen un aspecto microscópico y grande macroscópico, inocente, generalmente con cápsula, con nula prácticamente capacidad de propagación hacia otros tejidos o a distancia, ¿sí? Cuyas células son muy parecidas a la célula de origen de ese tejido, ¿sí? Y que es en general extirpable, ¿sí? Extirpable. Cuando hablamos de lesiones malignas, ¿está bien? En general, hablamos de lesiones que no tienen este comportamiento. Las células no se parecen mucho a la célula de ese tejido donde se origina, tienen la capacidad de invadir tejidos vecinos, de dar metástasis a distancia, ¿sí? Si tienen cápsula, suele esta cápsula, digamos, romperse y el tejido avanzar hacia otros tejidos vecinos, etc. ¿Sí? Ahora, hay tumores malignos, ¿está bien? Que son curables. Esto también es importante, digo, tenerlo en la cabeza, ¿no? Y hay tumores malignos que no tienen cura, ¿sí? Entonces, la palabra maligna no es criterio de si lo podemos curar o no lo podemos curar. Hay tumores malignos, cáncer, digamos, neoplasias, que tienen cura, ¿sí? Y otras que tienen muy buenos tratamientos con una sobrevida, digamos, importante, importante. Y fíjense en el revés, hay tumores benignos que son benignos, pero por su localización muchas veces, ¿sí? O por su condición de localización donde está ubicado, son inextirpables, no lo podemos extirpar y se terminan comportando como malignos, ¿sí? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta también a la hora de cuando vamos a hacer esa diferenciación. Los tumores benignos, las neoplasias benignas, siempre tenemos que recordar en la nomenclatura, ¿sí? Que los tumores que proceden del mesénquima, o sea, los tumores mesenquimatosos, siguen la regla de que hay que agregarle el sufijo oma. O sea, cuando el tejido maligno, ¿no? Esta neoplasia benigna, ¿no? Se origina del tejido fibroso, hablamos de fibroma. O sea, un fibroma es un tumor benigno, ¿sí? Originado en el tejido fibroso. El condroma, como ustedes ven acá, es un tumor benigno originado del cartílago, ¿sí? Que va a tener básicamente estas condiciones que dijimos, células diferenciadas, son muy parecidas a las del tejido de origen, poca, digamos, posibilidad de invadir contiguamente, con cápsula, etc.
¿sí? Entonces, esto es una primera clasificación. Entonces, fíjense, del tejido conectivo, ¿no? Decimos fibroma, fibroma sería el benigno, ¿sí? Linfoma, y acá, excepción siempre a la regla, el linfoma es un tumor maligno de la sangre, ¿sí? De los linfáticos. Es un tumor maligno que en muchos de sus variantes tienen cura. Entonces, para no confundir. El condroma es un tumor benigno derivado del cartílago. El osteoma es un tumor benigno derivado del hueso. ¿eh? Después tienen meningioma, por ejemplo, acá abajo, es un tumor benigno derivado de las meninges, ¿sí? De las meninges, ¿sí? Entonces, acá tienen, ¿sí? Algunas nomenclaturas benignas, saquen el linfoma de esto, porque si bien algunas variantes tienen cura, lo consideramos como un tumor potencialmente maligno, ¿no? O sea, con potencial de condicionar la vida de las personas. Fíjense que cuando nosotros, ¿sí? Pasamos los tumores del tejido conectivo de benigno a maligno, o sea, el mismo tumor pero maligno, hablamos de fibrosarcoma. Ahora van a ver esa diferenciación. Pero recuerden cada vez que tenemos el sufijo oma, pensar que esto es un tumor benigno. ¿Sí? Entonces, los tumores benignos, ¿sí? Cuando hablamos de tumores epiteliales, los clasificamos por la célula de origen, el patrón microscópico y la arquitectura macroscópica que tenga. ¿Sí? O sea, los tumores epiteliales benignos los clasificamos según la célula que le dio origen y los patrones microscópicos y macroscópicos que va a tener. Entonces tenemos que los tumores epiteliales, ¿sí? Benignos, si se originan de glándulas, hablamos de adenoma. Entonces, de ahora en más, cuando escuchemos, bueno, tiene un adenoma, ¿no? De hipófisis, está hablando de un tumor benigno de la hipófisis, ¿sí? Un tumor benigno de hipófisis. Si ese tumor emite proyecciones digitales o verrugosas, ¿sí? Hablamos de papiloma. El famoso papiloma del HPV es una lesión, ¿sí? Benigna epitelial con posibilidad de algunas variantes de malignizarse, ¿sí? Que la llamamos así porque emite proyecciones digitales o verrugosas. Si esos tumores benignos epiteliales originan formaciones quísticas, hablamos de cistoadenoma, como suele suceder en el ovario. Fíjense, esto es todo un tumor gigantesco. Y esto es lo que decíamos, esto es un tumor benigno, sí, es un tumor benigno, pero puede tener 10 kilos. Entonces puede condicionar la compresión de órganos vecinos, puede romperse, originar hemorragias, o sea, pero es un tumor benigno en esencia, ¿sí? Se llama cistoadenoma. Emite proyecciones hacia los quistes, entonces tenemos un cistoadenoma papilar, ¿sí? Acá ven un recorte histológico, y ahí adentro emite como una proyección, una papila. Entonces se llama cistoadenoma papilar. Y si emite proyecciones, ¿sí? Hacia lo que sería la mucosa o la luz del tejido, como puede ser el colon, hablamos de un pólipo. Entonces, si el pólipo aloja tejido glandular, lo llamamos pólipo adenomatoso. ¿Sí? O sea, que un pólipo es un tumor benigno, ¿está bien? Que se manifiesta por su expresión hacia la luz, generalmente de las cavidades, como puede ser en el colon. ¿Sí? Entonces, está la primera clasificación. ¿Sí? Ahí tienen una endoscopía, y cómo se ve ese pólipo proyectado hacia la luz. Una pregunta. Escucho. En cuanto a los pólipos, ¿puede ser que se haga como un estudio de vez en cuando para ver si pues maligno? Te explico. La palabra pólipo, ¿sí? La palabra pólipo habla de un tumor benigno, ¿sí? De origen epitelial con proyección hacia la luz. Esta es la primera clasificación. Ahora, hay pólipos, ¿sí? Que pueden sufrir displasia, que pueden predisponer, ¿sí? En un tiempo determinado a la aparición de tumores malignos. ¿Se entiende? Entonces, la resección que hacemos de los pólipos en realidad es para descartar justamente esas variantes que predisponen o descartar lesiones malignas poliposas. ¿Está bien? Porque los tumores malignos también pueden crecer como si fuera un pólipo. ¿Sí? Pero tener un pólipo Claro. no significa tener un tumor maligno. Esto es lo primero que tiene que quedarnos en la cabeza. ¿Sí? Por ejemplo, un pólipo del colon, ¿sí? Un pólipo en el colon, puede tardar 10 años, ¿sí? En malignizarse si es que se maligniza. ¿Se entiende? Bien, sí, sí, sí. Bien, y cuando hablamos de tumores malignos es lo que normalmente nos referimos como cáncer, ¿no? Viene de una palabra que es cangrejo por esa factibilidad que tiene de pegarse, adherirse, sostenerse, agarrarse a otro tejido, ¿sí? Entonces los tumores malignos, el cáncer, es una estructura, digamos, biológica, ¿sí? Que tiene la capacidad de ser poco diferenciada, o sea, ya no se parecen a serlas tanto a la que le dio origen en ese tejido, suelen invadir, destruir por contigüidad estructuras adyacentes o invadir a distancia. O sea, se pueden diseminar por la vía linfática o por sangre o por contigüidad a través de las cavidades y dar metástasis a distancia y pueden causar la muerte, por supuesto. ¿Sí? Pueden causar la muerte. ¿Cómo clasificamos a los tumores malignos?
Bueno, de nuevo, para atrás, pensando, relacionándolo con lo anterior, ¿no? Si están originados en el tejido mesenquimatoso sólido, hablamos de sarcomas, ¿sí? Sarcoma. Entonces, ahora lo explico con ejemplos. Aquellos que se originan en células que forman células de la sangre son las leucemias o los linfomas. Por eso le decía, ojo, que los linfomas y las leucemias son tumores malignos, ¿sí? Que después haya variantes curables es otra cosa, ¿está bien? Esto, digamos, existe, pero son tumores malignos. Y los que se originan en el tejido epitelial los llamamos carcinomas, ¿sí? Um, Recuerden esto, entonces, cada vez que de ahora en más escuchamos, tiene un carcinoma, ¿eh? Un carcinoma es un tumor maligno, ¿sí? Maligno, ¿está bien? Originado en el tejido epitelial, ¿sí? Si escuchan, tiene un sarcoma, es un tumor maligno, pero originado en el tejido mesenquimatoso. Y si es una leucemia, un linfoma es un tumor maligno que tiene desprendimiento de aquellas células que son hematopoyéticas o que tienen que ver con el sistema linfoide hematopoyético. Los carcinomas, que serían los tumores derivados del tejido epitelial malignos, ¿sí? Pueden ser el carcinoma epidermoide, ¿sí? De las superficies epiteliales, ¿sí? Puede ser carcinoma epidermoide, por ejemplo, bueno, en piel, en esófago, ¿está bien? O cuando se originan esos carcinomas en el tejido glandular, se llama adenocarcinoma, ¿sí? O sea, que cuando ustedes escuchan la palabra, tiene un adenocarcinoma de mama, están hablando de que tiene un tumor maligno, porque está la palabra carcinoma, ¿sí? Originado en las glándulas mamarias, o sea, en el tejido glandular mamaria, por eso es un adenocarcinoma, ¿sí? Y el carcinoma, ya saben ustedes que es de origen epitelial, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de glándula, que es revestimiento epitelial. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Acá puse, por ejemplo, sarcoma. ¿Qué era un sarcoma? ¿Se acuerdan? Era un tumor maligno que venía de tejido sólido, parenquimatoso sólido. Sí, del mesénquima. Del mesénquima, perfecto. O sea, un sarcoma es primero un tumor maligno, muy bien aclarado, del tejido mesenquimatoso, ¿no? Realmente sólido, no de los tejidos como los derivados de la sangre. Fíjense que acá tienen ejemplos, ¿no? El liposarcoma, ¿no? Derivado de tejido adiposo, que puede tener origen en diferentes lugares. El fibrosarcoma, ¿no? Tejido conectivo. El condrosarcoma, o sea, un sarcoma, un tumor maligno de cartílago. El osteosarcoma, un tumor maligno de hueso. Y después tienen otros más raros, por ahí menos frecuentes, digamos, pero que de a poquito, si ya no los han visto, van a ver escucharlo en la carrera en diferentes oportunidades. ¿Sí? Tenemos también tumores mixtos. ¿Sí? ¿Por qué se llaman mixtos? Porque hay una diferenciación, digamos, divergente, ¿no? De un solo clon neoplásico, ¿está bien? Hay un solo clon neoplásico, pero que origina un tumor mixto, o sea, tiene componentes epiteliales que están en el medio de un estroma, ¿sí? Que puede tener cartílago, hueso, a veces piezas dentarias, pelo, etc. ¿Sí? Dentro de estos tumores mixtos, en general, se utiliza el término adenoma pleomorfo para hacer referencia a esto. Un ejemplo de adenoma pleomorfo es el de la parótida. Usted suele tener un comportamiento benigno, ¿sí? Y una excepción a todo esto es el teratoma. Acá tiene un teratoma, que es un tumor frecuente en el ovario, que tiene todo: pelo, piezas dentarias, ¿sí? Puede tener músculo, cartílago, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Son más raros? Sí, fíjense, esto es un tumor. Tumor. Entonces, ¿son más raros? Sí, son más raros, pero bueno, alguna vez lo van a tener la oportunidad de ver. ¿Sí? No es, por supuesto, lo que hay que prestarle atención en este momento, ¿no? Profe, no, Escucho, no, escucho. que no entendí esto de los tumores mixtos. Claro, viste que nosotros decíamos recién, mirá, teníamos tumores malignos, ¿no? Originados en el tejido mesenquimatoso y vos lo llamás sarcoma, ¿no? En las células que forman la sangre, leucemia y linfoma, y en los epiteliales, carcinoma. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ahora, existen tumores, ¿está bien? Que cuando vos lo ves micro y macroscópicamente, si bien es un solo clon el que dio origen, ¿sí? A esto, ¿sí? Esa línea celular después hizo que ese tumor sea mixto, o sea, tiene componentes mesenquimatosos y componentes epiteliales, ¿sí? Ah, ¿Se mixto entiende? dentro del maligno. Sí, claro, sí, sí, no. Mixtos, no todos los mixtos son malignos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dentro de una No, clasificación no mixto que puede ser maligno y benigno, ¿no? O sea, no, o sea, mixto dentro. el tumor mixto es porque tiene componentes del estroma y del parénquima. Después hay algunos benignos y otros malignos. Bien, sí, ya me había confundido, sí. Bien. Sí. Bien, miremos esto entonces. Tumor benigno o maligno.
¿Está bien? Primero, ¿sí? Un tumor benigno es generalmente de crecimiento lento, con excepciones. Las células, como le dije, muy diferenciadas, o sea, se parecen al tejido donde está inserto, donde se originó. Los límites suelen ser bien definidos, generalmente tienen una cápsula. No tienen anaplasia, o sea, ahora van a ver que anaplasia es una serie de características histológicas, como tinción específica de hipercromatina nuclear, nucleolos fragmentados, concentración, relación núcleo-citoplasmático. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Y no tienen invasión, ¿sí? Por definición. Y un tumor maligno, por lo general, tiene un crecimiento más rápido, con excepciones también, porque hay tumores malignos que tardan muchísimo en su crecimiento. Presentan mucha anaplasia, o sea, muy poco diferenciación, ¿sí? Hay mitosis anómalas, incluso mitosis en diferentes estadios, ¿sí? Los límites están mal definidos, como ustedes ven acá en el dibujo, ¿sí? Hay invasión local, no suelen tener una cápsula fija y si la tienen la destruye el mismo tumor, ¿sí? Invaden los tejidos vasculares, por eso se diseminan a distancia, ¿sí? Pueden tener necrosis central, una necrosis central que es muy característica, ¿sí? Y sin lugar a duda, lo que define al tumor maligno no es solo el crecimiento rápido y la falta de diferenciación, sino es su capacidad de dar metástasis. Su capacidad de dar metástasis es una de las características que claramente diferencia maligno-benigno. Si da metástasis es maligno. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene que tener claramente en la cabeza. Cuando hablamos de diferenciación, digo, para poner esto en términos, estamos hablando de, digamos, en qué magnitud, digamos, esas células, ¿no? Neoplásicas parenquimatosas se asemejan, como les dije, a la célula del parénquima sano que le dio origen, ¿sí? Entonces, fíjense acá, arriba, tiene una foto de una lesión, digamos, tiroidea, ¿está bien? Tiroidea. Pero esto es un adenoma, es un tumor benigno de la tiroides. Y cuando uno lo ve, la verdad es que se parece como si uno estuviera viendo la histología normal de la glándula. ¿Sí? La histología normal de la glándula. Entonces, los tumores benignos suelen estar bien diferenciados. ¿Sí? O sea, en un lipoma se parecen a adipocitos normales, ¿sí? Y esto tiene, digamos, tiene la fortaleza que es benigno, pero tiene una contra, ¿no? Que yo por una célula, ¿sí? No puedo hacer el diagnóstico de si es un tumor o no, porque si justo agarro una célula que es estructuralmente igual al tejido de origen, no puedo decir que es un lipoma, lo que voy a decir es que es una gota lipídica, digamos, un adipocito, pero no puedo decir que es un tumor. Entonces, muchas veces lo que necesitamos hacer son biopsias más grandes, o sea, resecar una masa o hacer una biopsia excisional, digamos, mucho más grande, y cuando yo analizo todo ese tejido, no por una célula, todo ese tejido, me ayuda a diferenciar lo que es verdaderamente tejido normal del tejido tumoral, ¿sí? Entonces, como les dije, fíjense, tumor maligno, como el adenocarcinoma del colon, ¿sí? Hay diferencias entre aquellas glándulas que por ahí pueden ser normales, redondeadas, sin invasión, con aquellas que se fragmentan, se dividen, se rompen, etcétera, que son más irregulares, que son las tumorales. ¿Sí? Cuando un tumor no tiene, o sea, hay una ausencia de diferenciación, o sea, no se parecen prácticamente nada, digamos, a la célula de origen, hablamos de anaplasia. O sea, que la anaplasia es la falta de diferenciación, la falta de semejanza con el tejido que le dio origen, ¿sí? Entonces, sí, escucho. A mí se me mezcló con esas dos diapositivas bien, o sea, la definición de diferenciación la entiendo, pero cuando decís que está bien diferenciado, quiere decir entonces que es todo lo contrario al aspecto normal o que se asemeja al aspecto normal de la célula. No, claro, bien diferenciado significa Sí, que se parece mucho a la célula normal, bien, ¿sí? gracias. Por eso Sí, los tumores, en general, los tumores benignos son muy bien diferenciados, ¿se entiende? Se parecen mucho a las células normales, ¿sí? bien, Y en general los tumores malignos son poco diferenciados, o sea, se parecen bien, poco, listo, ¿sí? gracias. Esto no quiere decir que no haya tumores malignos que igual tienen un buen grado de diferenciación, o sea, se parecen mucho a la célula normal, y eso implica que hay que hacer, más allá de una biopsia, algunos otros estudios para diferenciar lo que es normal de anormal. Pero el concepto es ese, ¿sí? Entonces, escucho. Perdón, volviendo un poco para atrás, yo había leído algo en el Robbins que decía que la mayoría de las neoplasias en general, los tipos celulares que tienen, son todos procedentes de una misma capa germinal. Entonces, el tumor mixto, digamos, por ejemplo, que tiene epitelio y puede tener cartílago, en ese caso el epitelio y el cartílago tendrían que ser los dos, digamos, pertenecientes al mesodermo, por ejemplo, o algo así, y después la excepción es el teratoma, por ejemplo. Claro, lo que pasa, está muy bien lo que está diciendo, tiene que ver con una línea germinal, está perfecto lo que dijiste, lo que yo quise aclarar nada más es lo siguiente.
los tumores mixtos, ¿sí? Que dijimos no darle tanta importancia como nosotros, pero los tumores mixtos, para contestar esto, ¿sí? También se originan de un solo clon. O sea, no es que se junta, que justo el paciente tiene un tumor mesenquimatoso con uno epitelial, ¿se entiende? Y se juntan, se unieron, se mezclan y ahora es mixto. No. Hay un solo clon, ¿sí? Tan indiferenciado, ¿se entiende? ¿Sí? Que origina dentro de ese tumor estructuras que, digamos, no se parecen para nada, digamos, al tejido de origen. Entonces pasa como en el teratoma de ovario, que vos tenés estructuras glandulares similares a lo que tiene el ovario, células un poco diferenciadas, parecidas, pero no tanto a la del ovario, y de repente tiene un diente, un pelo. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, claro, no, obvio, al ser de un solo clon, se da por sobreentendido que es el mismo origen Claro, germinal. claro. Perfecto, Exactamente, ¿sí? Lo que gracias. quería que quede claro es que no, tumor mixto no es que se juntan dos tumores, no. El paciente tiene un solo tumor, ¿sí? Mixto, de un solo Buenísimo. clon. Para contestar también lo que por ahí la compañera preguntaba, digo, de la anaplasia, ¿no? Esto de si es diferenciado o no diferenciado. Diferenciado es que me parezco a la célula normal, poco diferenciado o indiferenciado me parezco poco a la célula normal. Siempre la anaplasia, el Robbins dice, implica un retroceso, ¿no? Como si estuviera la célula en un plano primitivo, ¿no? Germinal todavía, ¿no? Le falta diferenciarse para hacer esa célula adulta, ¿sí? Entonces, qué ve el patólogo, ¿no? ¿Qué nos informa el patólogo, ¿no? Para decir este tejido es muy anaplásico, o sea, este tumor es poco diferenciado, ¿no? Bueno, en esa anaplasia lo que mira es, primero, células pleomórficas, o sea, encuentra células, como ven a la derecha, de diferente tamaño, células más grandes, más chiquitas, ¿sí? La relación núcleo-citoplasmática es variable, ¿no? En general, la relación entre el núcleo y el citoplasma es 1 a 5, 1 a 4 lo normal. Bueno, acá van a encontrar que por ahí es 1 a 1, o sea, el núcleo es tan grande como la célula, ¿sí? Entonces, van a encontrar esto, pleomorfismo, esto que decía de la morfología nuclear, ¿no? Que puede ser variable, excéntrica, etcétera, y un núcleo gigante. Hay pérdida de polaridad, o sea, ustedes saben que las células tienen una polaridad, o sea, tienen un polo por ahí secretor, un polo absortivo, un polo excretor, etcétera, etcétera, o funciones determinadas en cada uno de los polos que tiene, y acá se pierde completamente esa polaridad. Y además, encuentra el patólogo, digamos, en la biopsia que le manda el médico, digamos, de este tejido, ¿sí? Que hay angiogénesis, es decir, vasos que se han neoformado, ¿sí? Dentro del tumor, y eso es porque los tumores malignos suelen liberar factores de crecimiento para generar esta angiogénesis, con lo cual les permite sobrevivir y a su vez diseminarse a distancia, ¿no? Y también van a encontrar lo que yo había dicho antes, que muchas veces el centro se vuelve necrótico, se vuelve necrótico, que es un patrón que mira mucho el patólogo y que habla en muchos tumores de mal pronóstico, de mal pronóstico, tanto en el tumor de origen como en la metástasis a distancia que originó ese tumor, que ahora vamos a hablar. Perdón, estas son las cosas que, aclaro también, digo, solemos preguntar en los exámenes, ¿no? Digamos, anaplasia, ¿en qué se basa? En esto que estamos viendo ahora, ¿no? Diferenciemos algo. ¿Qué factores secreta el tumor maligno? Ahora contesto, ahora voy para ese lado, ¿sí? Ahora voy para ese lado. Cosas que tenemos que empezar también a diferenciar, seguro que ya lo saben, ¿sí? Metaplasia, ¿no? Metaplasia. El concepto de metaplasia no tiene que ver con la anaplasia que vimos recién, es la sustitución, ¿sí? De un tipo celular por otro, ¿está bien? Entonces, muchas veces, ¿sí? Hay tejidos que son agredidos, sufren una injuria, una agresión persistente en el tiempo, obviamente, ¿está bien? Y ese tejido se defiende, ¿está bien? Entonces, por diferentes factores, ¿está bien? Crea un microclima adecuado para cambiar y sustituir esas células por otras que se adaptan mejor a ese entorno agresivo, ¿está bien? Entonces, vamos a ver que hay metaplasia, por ejemplo, ¿dónde? Y generalmente, muchas veces en los sectores donde hay transición de epitelios, ¿sí? Por ejemplo, digamos, un caso que ustedes van a ver seguro en el segundo cuatrimestre es el llamado esófago de Barrett, ¿sí? Que es que el tercio final, el tercio distal del esófago, ¿sí? Que tiene un epitelio plano estratificado, ¿sí? Plano estratificado, cuando es agredido por el ácido clorhídrico, por reflujo del estómago hacia el esófago se defiende. ¿Y cómo se defiende? Cambiando esas células de ese epitelio plano estratificado a un epitelio similar al del estómago, ¿sí? Por más que después ese epitelio no sea secretor, etcétera, ¿sí? Cambia el epitelio con el cual le permite tener cierta defensa. El problema de las metaplasias es lo siguiente. Primero, cuando sustituye un tipo celular por otro, maduro, diferenciado, benigno, no pasa nada, digamos, en general no hay una pérdida exclusiva de función, etc. El problema es que a veces, sobre ese tejido metaplásico, o sea, ese tejido que ha sustituido una célula por otra, suele pasar otro fenómeno, ¿sí? Patológico, otro término, ¿sí? Que seguramente ya lo vieron, que es la displasia, ¿no?
que tener una displasia no significa cáncer, no significa maligno, ¿está bien? Pero que las displasias muchas veces, ¿sí?, son lesiones predisponentes a la malignización, ¿sí? Y acá viene ese término displasia, ¿sí? Primero, habitualmente se dan los epitelios. Esto es un concepto importante, ¿no? ¿Sí? Y el término significa crecimiento desordenado, ¿sí? Entonces, ¿qué características ve un patólogo para decir que tiene displasia? Bueno, que hay pérdida de la uniformidad celular, ¿está bien? Hay una desorientación arquitectónica, o sea, lo que antes era uniforme, tenía células planas arriba, más cúbicas abajo, muy cilíndricas más abajo, apoyada en una membrana basal. Ahora eso cambia, hay una desorientación en esa arquitectura, ¿está bien? También las células suelen ser de diferente tamaño, hay pleomorfismo, los núcleos se vuelven hipercromáticos, ¿sí? Hay contexto, lo que están preguntando, ¿sí? Y una característica en la displasia es que aparecen mitosis en sectores donde no se dan habitualmente. En general, los tejidos planos estratificados, ¿no? Los tejidos estratificados en general, la zona más baja del epitelio, la zona basal, es la germinativa, es la que origina las células nuevas que después van hacia arriba. Bueno, acá en la displasia no pasa, puede haber mitosis en diferentes lugares, ¿sí? Concepto importante, tanto la metaplasia como la displasia, ¿sí?, esa injuria, esa agresión que sufren esos tejidos, termina, pueden volver a la normalidad, ¿sí? Pueden volver a la normalidad. A veces es difícil de entender esto, ¿está bien? Pero hay ejemplos claros digamos, de pacientes que tenían metaplasias determinadas, displasias, que luego de quitada, tratada la noxa, el agente agresor, etcétera, depende obviamente del tejido del agente agresor, pueden volver al tejido normal. Sí puede pasar eso. Sí puede pasar eso. Profe, Escucho. entonces siempre que hay displasia hay metaplasia, pero no No, siempre que hay no, metaplasia hay displasia. No. no. Buenísima la pregunta, buenísima tu pregunta. No, vos podés tener una metaplasia, por ejemplo, vos tenés reflujo gastroesofágico, ¿no? Acidez hacia el esófago, ¿no? En 20 años no te hiciste ver, no te tratabas nada, y un día te haces ver, etcétera, estás en una endoscopía, te tomas una biopsia y tenés metaplasia porque tu tejido del esófago cambió esa célula por otra, ¿está bien? Esa metaplasia la puedes tener toda tu vida y no pasa nada. ¿Se entiende el concepto? No, ¿Sí? no siempre tiene que haber displasia. No, no para nada. Podés tener un tejido metaplásico toda la vida. O puede pasar que sobre ese tejido metaplásico, porque la agresión sigue, la injuria sigue, empieza a aparecer displasia. Y la displasia, ¿sí?, que es ese, por definición, es un crecimiento desorganizado que a veces se ve en los epitelios, ya sean metaplásicos o no metaplásicos, o sea, no necesariamente sobre metaplasia, ¿está bien? Se caracteriza la displasia por tener estas 4 características que ustedes ven acá en verde, ¿sí? Ahora, vos podés tener una displasia de la región cervical uterina, pero ahí nunca hubo una metaplasia. ¿Se entiende? Tenías el cuello del útero, digamos, normal, y de repente, por agresión del HPV en esos serotipos, ¿no? 41, 42, los serotipos más agresivos, esas células comienzan a sufrir una displasia. ¿Se entiende? Sí, sí, bien. ¿Sí? Entonces ahí hubo displasia y nunca tuviste metaplasia en ese tejido. ¿Sí? No hubo sustitución de una célula por otra, ¿se entiende? Maduras, diferenciadas. Bien, profe, o sea que Escucho. de una metaplasia sí se puede ir a una displasia, pero generalmente si hay una displasia, o sea, no va a una metaplasia. O sí que pueden haber tipo de las dos. No, digamos, está bien, entiendo lo que quiere decir, corrijo solamente la terminología, ¿sí? Corrijo la terminología. Una metaplasia no es que va, puede sufrir aparte Claro, o displasia en sea, ese tejido. se puede sumar a Claro, eso. o sea, puede sufrir displasia en ese contexto, ¿sí? Pero no es que se va a transformar, digamos, necesariamente. No, no, sí, sí entiendo. Eso, perfecto. Sí, 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 absolutamente. Y la displasia puede darse en epitelios no metaplásicos, claramente, como pasa en el cuello de útero, que es una cosa frecuente. Profe, entonces una duda, ¿la displasia sería producto de la anaplasia? La displasia es digamos, la displasia es un tejido habitualmente epitelial, un tejido epitelial, por lo general, que tiene cambios anaplásicos, ¿se entiende? Hay desdiferenciación. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Sí, se entiende. Bien. Acá otro concepto, ¿sí? Muchas veces, cuando la displasia es muy intensa, ¿sí? Como se ve en la foto que tiene a la izquierda, muy intensa, ¿sí? Es decir, recuerden que displasia es todo lo que dijimos antes, ¿no? O sea, células de diferentes tamaños, que acá no las podemos, en este aumento, obviamente no las podemos diferenciar, ¿no? Con núcleo hiperpignótico, mitosis en diferentes lugares donde no tendría que haber, etcétera.
Cuando la displasia es intensa, afecta todo el espesor del epitelio, pero no atraviesa la membrana basal, ahí habitualmente se habla de carcinoma in situ. ¿Sí? O sea, lo que ustedes se acuerdan que carcinoma es tumor maligno de origen epitelial. ¿Sí? Y la displasia dijimos que se da en los tejidos epiteliales. Entonces, cuando yo tengo una displasia extremadamente intensa, que se da en todo el espesor del epitelio, ¿sí? Pero no llega a traspasar la membrana basal, ¿sí? Eso es un carcinoma in situ. Por lo general, haber encontrado un carcinoma in situ, es decir, no penetró la membrana basal, tiene una curación del 100%. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los epitelios no son vascularizados, son avasculares, ¿sí? Para, digamos, vascularizar necesito ir a la dermis, por ejemplo, en la piel, ¿sí? O en el tejido conectivo subyacente. O sea, tengo que atravesar la membrana basal. Entonces, por lo general, un carcinoma in situ es curable. Es curable. Ahora, fíjense lo siguiente. Si la displasia es muy intensa, afecta todo el espesor, digamos, de ese epitelio, pero además penetra, o sea, rompe la membrana basal, como están viendo más en el dibujito de la derecha, ¿sí? Ahí hablamos de un carcinoma invasivo infiltrante. ¿Sí? Estamos hablando de un conjunto de células que han encontrado un ambiente propicio y los factores de crecimiento propicios, ¿sí? Para replicarse, ¿sí? Para tener células de diferente morfología, tener mitosis anómala, etc. Pero además, para invadir y destruir el tejido vecino y, evidentemente, después generar el clima propicio para diseminarse a distancia. ¿Sí? Diseminarse a distancia. Esto no es que no sea curativo, el carcinoma invasivo infiltrante, ¿sí? Va a depender de muchísimas cosas, pero estamos hablando de otra patología diferente al carcinoma in situ que no atravesaba la membrana basal, ¿sí? ¿Pero es curable? Sí, mirá, acá dice, aunque la displasia puede ser una lesión precursora de transformación maligna, no siempre evoluciona hacia el cáncer, ¿sí? O sea, vos podés tener este carcinoma, ¿está bien? Que es, recuerden la palabra, ¿no? Carcinoma es un tumor maligno, ¿no? Pueden tener un carcinoma infiltrante, ¿está bien? Pero no dio metástasis a distancia, no hay ganglios afectados en la región ni a distancia. La resección que le hizo el cirujano de esa lesión fue completa, tiene bordes sanos. Bueno, y se curó, ¿sí? Se curó. ¿Se entiende? O sea, la palabra carcinoma, aunque es cáncer, carcinoma no quiere decir que es incurable, ¿está bien? ¿Sí? Lo que estamos hablando es una disquisición histológica. ¿Atraviesa la membrana basal o no la atraviesa? No la atraviesa, es in situ, la atraviesa, esa displasia intensa la atraviesa, ya estamos hablando de un carcinoma invasivo infiltrante. ¿Quedó claro o no? Entonces, ¿se puede culpar el Sí, invasivo absoluto. al igual que el otro? Absoluto. Ah, Sí, bien. claro. Listo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Profe, Escucho. siempre el invasivo va a ser el que genera metástasis, ¿no? No, o sea, ahora voy a hablarte de esta palabra invasión, ¿está bien? Y voy a hacer la aclaración y responderte a tu pregunta. ¿Por qué digo esto? Por una cuestión a tener en cuenta. Los tumores benignos, como dice acá, crecen más lentamente que los malignos, ¿sí? Con excepciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, los tumores benignos de los tejidos que normalmente proliferan mucho, como el tejido gastrointestinal, por ejemplo, son de crecimiento más rápido, pero eso no quita que sean benignos, ¿sí? Al crecer más lentamente estos tumores benignos, en general les permite a todo el tejido conectivo, ¿sí?, adyacente, generar una reacción que es lo que forma la cápsula, ¿sí? Y esa cápsula lo separa bien del tejido vecino. Entonces el tumor benigno queda circunscripto, rodeado de una cápsula, ¿sí? Por lo tanto, digamos, el tumor queda ahí y no suele tener invasión a distancia en eso. Por eso es benigno, ¿está bien? Ahora, que yo tenga un tumor benigno no quiere decir que el tumor benigno no puede invadir por contigüidad, porque el tumor benigno crece, ¿sí? Entonces, un tumor benigno, ¿sí?, puede ser pequeñito y microscópico o puede ser, digamos, macroscópico con un tamaño muy considerable que termine comprimiendo estructuras vecinas, inclusive estructuras vitales. Por lo cual, un tumor benigno podría provocar la muerte en un paciente o provocar, digamos, una morbilidad elevada. ¿Está bien? ¿Queda claro esto o no? ¿Sí? Ahora, el tumor, a ver, quiero Claro, que quede pero claro. sería por compresión, pero no por invasión, ¿o no? Es que está invadiendo, no sé si entienden, por compresión, pero está invadiendo, ¿sí? ¿Se entiende? Ok. Vos podés tener un tumor en un órgano, está bien, benigno, ¿sí? Crece y termina comprimiendo, si se quiere, digamos, invade por compresión a tejido adyacente, ¿sí? En ese sentido, por eso digo, la palabra invasión hay que usarla adecuadamente, ¿está bien? Ahora, el tumor maligno, como ustedes ven, ¿sí?, no suele tener cápsula, o es una pseudocápsula, digamos, no suele tener cápsula, ¿está bien? O esta se rompe fácilmente por las mismas células que lo penetran, lo destruyen, ¿sí?
Y la característica del tumor maligno es que sí tiene invasión a distancia, no solo invasión a contigüidad, sino invasión a distancia. Esa invasión a distancia es lo que llamamos metástasis. Y la metástasis es sinónimo de tumor maligno. ¿Se entiende? No existe un tumor benigno que dé metástasis. ¿Está bien? Si hay metástasis es un tumor maligno. ¿Está bien? ¿Queda claro hasta acá o no? El maligno sería invade el tejido vecino, entonces. El tumor maligno es un tumor, ¿sí? Que en general suelen ser tumores con poca diferenciación, anaplásico, crecimiento exagerado, un crecimiento rápido, sin cápsula, pero, ¿sí? Que si yo lo dejo como está, en el tiempo, más corto, más largo, ¿sí? Da invasión por contigüidad primero, a estructuras vecinas, pero también a distancia. ¿Sí? Profe, Escucho. ay, perdón, si querés a la voz, Pau. No, habla. No, nada, en el Robbins hacía una aclaración de los tumores malignos, Sí. que decía que algunos de expansión lenta sí elaboraban como una cápsula fibrosa que los encerraba y que les permitía empujar ciertas estructuras. Exacto. Eso es así, por eso te dije, a veces suelen tener como una especie de pseudocápsula, en general, Bien. ¿sí? Que los mantiene bastante contenidos y solamente al crecer, digamos, invaden por contigüidad, por compresión, ¿está bien? O sea, invaden tejidos por contigüidad, pero no a distancia, ¿sí? Pasa eso. Te voy a dar un ejemplo. La piel tiene básicamente 3 grandes tumores de la piel, ¿no? El melanoma, maligno, el carcinoma epidermoideo espinocelular, maligno, que da metástasis, después tiene un carcinoma que se llama vasocelular, ¿sí? Originado en las células basales, etc. El carcinoma vasocelular de la piel es un carcinoma, o sea, es un tumor maligno, ¿sí? De la piel, que rara vez da metástasis. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es un tumor eritematoso, generalmente relacionado con la radiación ultravioleta, que tiene bordes perlados como si fueran células perladas, etcétera, ¿sí? Que crece y destruye por contigüidad. Ahora, destruye los tejidos vecinos. O sea, si yo lo dejo crecer, destruye la cara. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, o ¿Sí? sea, Pero digamos rara que, vez da metástasis a distancia. O sea, no vas a claro, encontrar una metástasis en pulmón de ese tumor. que tenga una pseudocápsula no quiere decir que no genere daño igual, claro. Exactamente. Bien. Mirá, ahí está lo que estás diciendo está acá. Dice, la cápsula no impide el crecimiento y la expansión local, pero sí lo que impide es la invasión vascular. ¿Se entiende? Entonces, que tenga una cápsula, no importa si es benigno o maligno, tiene una cápsula, le permite que el cirujano haga un plano de clivaje, lo identifica, a veces lo podemos palpar, ¿sí? ¿Está bien? Y el origen de esa cápsula en general son los fibroblastos, ¿sí? Que se activan justamente por el crecimiento y la compresión del tejido adyacente, que queda hipóxico, ¿está bien? Por esa expansión, y ese tejido libera esos factores, digamos, que van generando obviamente esta cápsula fibrosa, ¿sí? Profe, Sí, ¿y puede pasar que esa cápsula se rompa y se sí. comporte como un tumor maligno? ¿O va a No, o quedar sea, siempre localizado igualmente? está bien lo que decís. A veces los tumores benignos se malignizan, ¿está bien? No todos, ¿está bien? Pero a veces los tumores benignos se malignizan, ¿está bien? Entonces, en esos casos tienen el comportamiento con las características que dijimos recién, o sea, una cápsula inexistente o que se destruye, invasión vascular, metástasis a distancia, ¿sí? Pero no todos los tumores benignos se malignizan. O sea, vos podés tener un tumor benigno, como dije, 20 años, ¿está bien? Que lo que va a hacer es por ahí crecer de tamaño, vas a tener complicaciones por ese crecimiento de tamaño, pero no tenés metástasis a distancia, ¿sí? Profesor, una pregunta. Escucho. Entonces, invasión a tejidos vecinos también se caracteriza como metástasis. Se lo puede entender mejor. Ahora explico eso. Dale, ahora llego a eso y ahí preguntan también cómo se origina la metástasis, todo eso, por dónde se va. Ahí viene todo ese tema, ¿sí? Y explico todo eso. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Fíjense lo Profe, siguiente. Escucho. por ejemplo, pero un tumor maligno, o sea, es sinónimo de metástasis. O sea, si hay metástasis, hay tumor maligno, No. ¿no? Metástasis son sinónimo de que el tumor que originó es maligno. Pero todos los tumores Un tumor malignos hacen maligno, pero un tumor metástasis. maligno vos lo podés detener antes de que dé metástasis. Claro, esa era la pregunta. Bien. Claro. Y hay tumores, como te mostré recién, malignos que rara vez dan metástasis. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero son malignos porque destruyen todos los tejidos contiguos. ¿Sí? Bien. Profe, ¿Sí? ¿todos Escucho. los tumores benignos tienen cápsula? No, pero es una característica extremadamente frecuente de los tumores benignos. ¿Sí? Bien, pero hay excepciones. Sí, hay excepciones porque hay a veces tejidos, que, digamos, fibroblastos hay en todos lados. Digamos, uno puede decir hay en todos lados.
pero hay tejidos que la cantidad de tejido conectivo, digamos, y de fibroblastos que tiene y la capacidad de reacción que tiene es menor que en otros lugares, entonces puede no tener una cápsula bien diferenciada, pero el comportamiento es como un tumor benigno, por más que no tenga cápsula, ¿sí? Recuerden que digamos, tener cápsula no define el tumor si es benigno o maligno, ¿está bien? Lo que define que es benigno es que carece de metástasis a distancia, tiene un comportamiento de un crecimiento más lento que el maligno, digamos, no suele tener invasión a vasos, tiene un grado de diferenciación bueno, está bien, etc. Los tumores malignos son poco diferenciados, invaden tejidos adyacentes e invaden a distancia y dan metástasis, ¿sí? Tengan o no tenga cápsula. Profe, yo tengo una consulta. Escucho. En caso de los tumores benignos, ¿es recomendable extirparlos para que no lleguen o que no haya posibilidad de que se hagan malignos? ¿O es mejor dejarlos? No, eso, a ver, mejor dejar una palabra no, que por ahí también tendremos que evitar porque, digamos, eso va a depender, la respuesta es depende del tipo de tumor del que estemos hablando. Hay tumores benignos, ¿sí?, que tienen un porcentaje muy bajito de malignización, ¿sí? Y hay tumores benignos que tienen un porcentaje más alto de malignización. Entonces, de eso va a depender mucho lo que está diciendo. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro que, si no lo vieron, lo ven en sí, digamos. Lo que comúnmente ustedes llaman fibroma, ¿no? Fibroma uterino, mal dicho, no es un fibroma, es un leiomioma, ¿sí? Leiomioma, es un tumor originado en el músculo uterino, ¿sí? No en la fibra, es un músculo. Los miomas, ¿sí? Ustedes seguramente encontrarán personas, familiares, etcétera, que los tienen hace 50 años, ¿sí o no? El mioma uterino, que una persona generalmente encuentra, ¿no? Personas mayores que dicen, yo tengo un fibroma, dice, ¿no? De hace 40 años, ¿está bien? Bueno, los leiomiomas, que son por definición tumores benignos del músculo, ¿sí?, tienen un escaso porcentaje que se maligniza. Mucho menos del 1% en general, ¿sí? En algunos libros figura el 1%, como máximo. Entonces, los miomas se resecan porque sí, no. ¿Por qué se resecan los miomas? Porque suelen dar síntomas, ¿no? Porque dan metrorragia, obstrucción, infertilidad, por otras cosas. ¿Se entiende? Son tumores benignos, sí, pero dan complicaciones, por supuesto. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Pará, lo que quiero, no sé si quedó clara como respuesta. Sí, genial, muchas gracias. No, por favor. Ahora sí. En el caso de los lipomas, por ejemplo. Sí, ¿Qué bueno, ese es otro preferible? ejemplo. El lipoma es otro ejemplo, ¿no? Uno tiene, a veces encuentra lipomas dorsales, ¿no? Son tumores benignos. Y la verdad es que rara vez se malignizan, o sea, extremadamente rara vez. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces uno deja el lipoma ahí y vive y se va a morir de cualquier cosa menos del lipoma. ¿Se entiende? ¿Sí? Es más, los lipomas suelen tener a veces con el tiempo mucha más reacción fibrótica, etcétera, y a veces quedan así, de un tamaño. El problema de los lipomas, ¿cuál es? Lo mismo, es un tumor benigno que puede crecer y empieza a molestar. ¿Se entiende? Puede comprimir una raíz nerviosa y dar dolor, no sé, comprimir un tejido, un músculo y dar dolor, etc. Y es el dolor, digamos, lo que hace que uno termine resecándolo, ¿no? O el tamaño, el compromiso de la, no sé, de la vía aérea, del esófago, etc., si son superficiales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, perfecto. Pero tener un lipoma es un tumor benigno, ¿está bien? O sea, van a encontrar miles de personas en la consulta por otra cosa que tienen lipoma visible, palpable. No les va a pasar nada absolutamente en la vida. Profe, Dale. una duda que me quedó de algo de antes. Como vos has dicho que tenía cápsula, lo separaba del tejido vecino, pero que podía invadir de todas maneras. Claro, o sea, a ver, vuelvo de lo mismo de antes. Los tumores benignos, ¿sí? Como tienen un crecimiento lento, ¿sí? Eso les da tiempo, ¿sí?, a que el tejido adyacente les cree una especie de cápsula. La cápsula los contiene, entre comillas, parcialmente, ¿sí? No les da tanta vascularización, digamos, está bien, etcétera. Pero eso no quiere decir que las células que están ahí, las células tumorales del tumor, sigan creciendo. ¿Se entiende eso? Lentamente, pero siguen creciendo. Entonces, eso se va expandiendo, ¿está bien? Y el tejido, obviamente, que le forma la cápsula se sigue expandiendo también, porque es una reacción a ese tumor, ¿está bien? Entonces, cuando digo que se expanden, es en ese sentido, se expande e invaden por cantidad, pero no que invaden a la cápsula, que la destruyen. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí. La cápsula no es el tumor, la cápsula no es el tumor, es una reacción al tumor. ¿Sí? Es una reacción al tumor. Es como la defensa del tumor, algo así. Sí, es una especie de reacción que ayuda a defender, digamos, a nuestro cuerpo, digamos, si se quiere, de un crecimiento exagerado, digamos, de ese tumor, ¿está bien? ¿Sí?
¿Está bien? No Pero no compromete es una respuesta, perdón, no es una respuesta inmunitaria, ¿no? Que ataca a las células de adentro, no se vio esto, digamos, ¿está bien? Fíjense, para terminar y que quede más claro esto, lo que están viendo ahora. Los tumores malignos, ¿sí? En general están mal delimitados del tejido vecino. Entonces ya no van a ver una estructura más o menos circunscripta, ¿no? Que los separa bien del tejido vecino, etcétera. Tenga o no tenga cápsula, olvídense de la cápsula, ¿sí? Los tumores malignos, ¿saben? Suelen meter como raíces, como dedos, digamos, hacer proyecciones digitiformes en tejido vecino normal, ¿está bien? Entonces están mal delimitados, invaden todos los tejidos, lo van destruyendo, ¿sí? Y es más difícil resecarlo por completo, justamente por esto, porque por ahí en un lugar invadieron más que en otro, etc. Por eso a veces las excisiones, o sea, la excisión completa de ese tumor requiere un amplio margen, ¿sí? Excisiones más amplias, ¿está bien? E invaden los tejidos vecinos justamente como patas de cangrejo, eso que decíamos del cangrejo como estructura que se agarra, ¿no? Una roca, por así decirlo, ¿sí? Entonces invaden los tejidos vecinos. Entonces, si tenía una pseudocápsula, la destruyen, el tejido vecino lo reemplazan, lo destruyen, ¿está bien? Por hipoxia, etc. Y el problema es que en ese tejido vecino encuentran linfáticos o vasos sanguíneos o cavidades en las cuales se meten y empiezan a dar diseminación, que es lo que se llama metástasis. ¿Está bien? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? El benigno no compromete a nada vascular. ¿Cómo de nuevo? El benigno no compromete nada vascular. O sea, no Sí, disemina. el benigno, a ver, quiero que entiendan esto. El benigno, ¿sí? El benigno, por su crecimiento, ¿se entiende? Por contigüidad, puede generar también destrucción de vasos contiguos, ¿se entiende? Pero que los comprima y deje hipóxico al tejido no quiere decir que invada hacia adentro y las células se desparramen. Bien. ¿Sí? Esa es la diferencia. Cuando yo digo invasión en un tumor maligno que invade, por ejemplo, es que se meta dentro, las células malignas se meten dentro del vaso sanguíneo, o sea, circulan. En cambio, el tumor benigno no hace esto. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Sí? Profe, Entonces, sí, cuando dale. ya hay metástasis, ¿se puede saber dónde fue el tumor de origen, digamos, el tumor Sí, claro. maligno? Sí, por supuesto. Ahora voy a eso. Ahora voy a eso y les explico un poquito eso. Bueno, esto ya está, digo, los tumores malignos suelen invadir, ¿no? Suelen invadir los tejidos adyacentes y a distancia, ¿no? Y cuando hay esta invasión a distancia, hablamos de metástasis, ¿sí? Metástasis. Entonces, vamos a hablar del concepto de metástasis y explicar esto. ¿Qué es una metástasis? Es la propagación, ¿sí? A distancia del tumor. O sea, es la propagación del tumor a sitios alejados de donde nació, donde está lo que llamamos el tumor primario, ¿sí? Y ya esto, la metástasis, indica por sí misma que es un tumor maligno. ¿Eh? Por definición, una neoplasia benigna no da metástasis. Las metástasis las dan los tumores malignos, ¿sí? Ahora, yo puedo en un paciente hacer el diagnóstico de un tumor maligno antes de que dé metástasis. ¿Está bien? Entonces es un tumor que no dio metástasis todavía, pero si lo hubiese dejado en el tiempo, podían ocurrir metástasis. ¿Está bien? Con alguna excepción. ¿Cuáles son? Y ahí voy a responder preguntas que están poniendo en el chat. Las 3 vías básicas de diseminación de metástasis. Uno es la siembra directa en cavidades o superficies, como pueden ser el peritoneo, la pleura, ¿sí? Otro es la siembra linfática, que así se llama, ¿sí? O sea, las células se desparraman por vía linfática, ¿sí? Y tercero está la siembra hematógena, o sea, la diseminación por sangre, ¿sí? Cuando decimos hematógena, por lo general, la diseminación vascular venosa suele ser más fácil o más frecuente que la arterial, porque las venas tienen una pared más lábil, entonces los tumores malignos suelen penetrar mucho más las venas que las arterias, ¿sí? Eso es lo primero. ¿Qué es que haya metástasis o siembra directa de cavidad de superficie? Bueno, el tumor invade un campo natural donde no hay barrera física, por ejemplo, el pulmón, ¿no? El tumor es del pulmón, ¿no? E invade la pleura, ¿sí? O invade el peritoneo bajo. Entonces, acá lo que están viendo, ¿sí? Todas estas pelotitas, perdón que hable así, ¿no? Pero estos tumores que ustedes están viendo son metástasis en la pleura. Entonces, acá es un paciente que tiene metástasis múltiples pleurales, ¿sí? Generalmente se ven en peritoneo, en la pleura, en pericardio, a veces en el espacio subaranoideo, que lo vamos a ver dentro de 2 clases, ¿sí? O los espacios articulares, ¿sí? Fíjense en acá, ¿sí? Ejemplo, esto es un cáncer de pulmón, ¿sí? Que tiene metástasis, fíjense, todas las metástasis, todo eso que están viendo ahí en el peritoneo. Entonces el cirujano abre, ¿sí? Abre la cavidad y encuentra esto, ¿sí? Encuentra que hay múltiples metástasis y esto es prácticamente irresecable.
Esto no se puede resecar. O sea, hay que hacer otro tipo de tratamiento, pero es imposible la resección de esto, ¿sí? Fíjense qué tumores, ¿no? Suelen dar, por ejemplo, en esta estructura del peritoneo, pulmón, ovario, mama, testículos, estómago, son tumores que pueden dar metástasis en estas cavidades como el peritoneo. Segunda vía de diseminación de los tumores es la siembra linfática, ¿sí? Ejemplo, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de colon, que son los tres más frecuentes, ¿sí? Suelen diseminarse eligiendo esta vía linfática como primer mecanismo, ¿sí? De hecho, ¿sí? La diseminación linfática es la primera vía que eligen los carcinomas, que por definición, vuelvo para atrás, son tumores malignos originados de los epitelios, ¿sí? Entonces, el adenocarcinoma de mama, el carcinoma ductal de mama, el adenocarcinoma de pulmón, el carcinoma epidermoide de pulmón, el adenocarcinoma colónico, etc., suelen diseminarse, o sea, dar metástasis a través de su diseminación por vía linfática, ¿sí? Después, los sarcomas también, que eran los tumores del mesénquima, pero la vía de diseminación habitual primaria de los carcinomas es linfática. Por supuesto, en general siguen los linfáticos adyacentes anatómicos, por eso lo estudiamos, ¿está bien? Y después van hacia lugares más distantes, ¿sí? En la siembra, en esta diseminación linfática, hay un concepto de hace unos 25 años aproximadamente, que es lo que se denomina el ganglio centinela, ¿sí? El ganglio centinela es el primer ganglio de una región linfática que ha recibido, ¿sí? A ese tumor primario por primera vez, o sea, el flujo linfático del tumor primario, ¿está bien? Entonces, lo bueno es que cuando uno hace una biopsia y localiza ese ganglio centinela y no hay otra metástasis, etc., y por ejemplo uno reseca en un cáncer de mama los ganglios axilares, y uno reseca y ve que no hay metástasis en los ganglios, o solamente en uno, el cual llamamos ganglio centinela, y lo resecamos completamente, la posibilidad de curación es mucho mayor, porque es un tumor que ha quedado en la mama, que no ha invadido los ganglios linfáticos y mucho menos tejidos a distancia, ¿sí? Y por último, la diseminación hematógena, ¿sí? Que es característica de los sarcomas, o sea, tumores malignos derivados del mesénquima, aunque también de los carcinomas, que son los tumores malignos derivados del epitelio, ¿sí? Como dije antes, más adelante, las venas son más fáciles de atravesar que las arterias, o sea que los tumores, cuando eligen esta vía, suelen elegir el drenaje venoso normal del órgano, ¿sí? Entonces alcanzan el drenaje venoso, ¿sí? Y en el primer estructura capilar que encuentra se detienen ahí y hacen metástasis. Entonces, ¿cuál es esta? Y suele ser el hígado, porque el hígado tiene, a través de la sangre de la vena porta, que lo vamos a ver bien en el segundo cuatrimestre, un gran flujo de sanguíneo que viene de todas partes del tubo digestivo, por ejemplo. Entonces, el hígado es un asiento, un órgano donde hay metástasis frecuentemente, y el pulmón es otro, a través, obviamente, del drenaje venoso que se dirige después hacia el pulmón, ¿sí? Muchas veces, como sucede, por ejemplo, con el carcinoma renal, el cáncer renal, suele dar metástasis en la vena renal, que después va a la vena cava inferior y después termina en la aurícula derecha. Entonces, fíjense que ahí puede haber metástasis hasta en la aurícula derecha del corazón. Bueno, acá les pusimos, esto no es un motivo de que nosotros le vamos a tomar cada tumor, donde suele dar metástasis, etc. Digo, pero es para tener en cuenta, digo, y después lo van a ver con cada órgano que vean en medicina interna y en cirugía. Por ejemplo, el cáncer de colon suele dar metástasis en hígado, en peritoneo y pulmón, el estómago en hígado y peritoneo y pulmón, y así sucesivamente. Fíjense que el hígado parece un común denominador por esto que decíamos antes, ¿no? Fíjense que en la próstata, el cáncer de próstata suele dar en hueso, aparte de hígado, perdón. Y bueno, después cuando vean cáncer de próstata van a ver que a pesar de dar metástasis incluso múltiples en los huesos, tiene una sobrevida muy importante, digamos, no suele ocasionar la muerte de los pacientes, etc., ¿sí? Entonces también ahí hay algunas variaciones. Acá están viendo una célula introduciéndose en el torrente sanguíneo, lo que yo les decía, esto ya está, es una diseminación, que va a dar lo que se llama metástasis. Los que pueden Bien. llegar a cerebro, profe, que ahí estaba leyendo y Sí, son sí. poquitos, son 2 o 3 los que pueden llegar a cerebro. ¿Eso por No, qué? hay varios. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el melanoma, pero hay un montón de tumores que pueden llegar al cerebro, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces, previamente, muchos de estos tumores primero hacen metástasis en el hígado, por ejemplo, ¿se entiende? O en el pulmón, y después de ahí se van al cerebro. ¿Se entiende? O sea, uno puede tener metástasis en diferentes órganos. ¿Sí? Claro, sí. Pero, por ejemplo, el melanoma suele dar metástasis en cerebro,
El cáncer de pulmón también suele dar metástasis en cerebro, el cáncer de mama también, digamos, ¿está bien? ¿Y por qué no todos los tumores son iguales? Y bueno, esto tiene que ver con factores locales, factores de crecimiento que se liberan, encontrar el microambiente adecuado, aparte de la anatomía que le permite llegar hasta el lugar, ¿sí? Entonces, por eso nosotros, cuando hablamos de metástasis, hablamos del concepto importante que es angiogénesis, ¿no? La angiogénesis es un término que designa la formación de vasos sanguíneos a partir de otros preexistentes, ¿sí? Para que se generen estos nuevos vasos sanguíneos. Sí, decime. Perdón, antes de avanzar, porque me quedé algo con lo de siembra linfática. Sí. Creo que, si no escuché mal, capaz escuché mal, vos habías dicho que cuando en general se da, que el tumor empieza a esparcirse por los ganglios linfáticos y demás, a veces incluso la extracción del ganglio puede como cortar un poco con la metástasis, ¿no? Sí, sí. Pero creo que Robbins decía algo de que el aumento del tamaño ganglionar a veces se debe a la propagación del tumor y en otras ocasiones puede ser como una especie de barrera que está generando el propio ganglio para evitar la propagación. Obviamente antes de extirparlo habría que ver eso, ¿no? No, porque, digamos, en general uno toma, a ver, cuando suponete, vos tenés una paciente que tiene un cáncer de mama, ¿sí? Una altísima sospecha de cáncer de mama, ¿no? Se hace un estudio, ¿está bien? Muchas veces, por el tipo de tamaño, por el tipo de tumor, por el tamaño tumoral, ¿sí? Por alguna imagen que uno ve en los estudios que hace, ¿sí? Termina haciendo una resección de los ganglios. Independientemente, ¿sí? Uno no sabe todavía si tiene metástasis o no. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿sí? Sí, ¿Por qué? entiendo. Porque uno sabe que esa resección de esos ganglios, digamos, si uno corrobora que no tienen metástasis, ¿está bien? Está hablando de que es una paciente que tiene un criterio de curación altísimo, ¿sí? Con esa resección, ¿está bien? Entonces, ¿cuándo se hace la resección de ganglios? ¿En qué cantidad? Va a depender también mucho del tipo de tumor, ¿está bien? Por la experiencia que hay, por el tamaño tumoral y también por las imágenes de lo que se vea. Ahora, hay veces que pasa lo que vos decís. Uno tiene un tumor, en las imágenes se ven que los ganglios están aumentados de tamaño y son reacciones nada más. ¿Se entiende? Son reacciones, no metástasis. No crece porque hay un tumor ahí en el ganglio donde ya hay metástasis, sino son simplemente reacciones del sistema inmunitario, etcétera, simplemente de defensa, ¿está bien? Pero que no hay tumor, ¿está bien? Ahora, no hay mucha posibilidad de saber eso hasta que no está resecado, ¿sí? O sea, no está fuera del cuerpo. O sea, en ese caso como que la resecación sería más preventivo para evitar la metástasis. Claro. Sí, o sea, es dos cosas. La resección se hace preventivo, pero también pronóstica. O sea, ayuda a la estadificación, o sea, decir en qué estadio está ese tumor. Y en función de ese estadio se definen los pronósticos que tiene el paciente y los tratamientos que tiene el paciente. No es lo mismo tener un tumor de mama de menos de 1 centímetro que no tiene metástasis en ganglios y por supuesto no tiene metástasis a distancia, que un tumor de 2 centímetros con 4 ganglios en la axila metastásicos sin metástasis a distancia, que un tumor de 2 centímetros con 4 ganglios en la axila, pero también una metástasis en el cerebro. ¿Se entiende? Es todo esto que yo hablo, que se llama TNM en la clasificación, o sea, tumor, N linfáticos y de número de linfáticos y la M de metástasis, genera una estadificación, ¿sí? Que termina hablando del pronóstico de los tratamientos del paciente. ¿Sí? O sea que no es solo preventivo, ¿está bien? Tiene que ver muchas veces con la estadificación para ver qué tratamiento después final le damos al paciente. ¿Sí? ¿Quedó claro? Esto después, igual ustedes lo van a ver, algo en medicina interna y mucho en cirugía, muchísimo en cirugía. ¿Sí? Bueno, Clarísimo. les decía, no para confundirlos, digo, pero que para que haya metástasis es necesario que las células entren a alguno de esos 3 lugares que dijimos, ¿no? Por contigüidad, o por vía linfática, o por vía arterial, o sea, venosa arterial, o sea, hematógena. Entonces, la angiogénesis es formar vasos nuevos a partir de preexistentes. Y para eso, muchas veces los tumores malignos, las células tumorales malignas, liberan lo que se llaman factores proangiogénicos, o sea, factores que estimulan, ¿sí? La formación de esos vasos sanguíneos de nuevo. Esos factores proangiogénicos hay varios. Acá les puse, por ejemplo, el factor de crecimiento derivado de los epitelios, factor de crecimiento derivado del fibroblasto, factor de crecimiento fibroblástico, etc. Son diferentes factores que generan la proliferación de esos vasos sanguíneos, ¿sí? En esto de angiogénesis y metástasis, ¿está bien? Hay que saber que, por ejemplo,
vuelvo a insistir con esto, no le vamos a tomar el gen P53, nada de eso, pero digo, la mutación de un gen llamado P53, por ejemplo, se descubrió que lleva a la angiogénesis, ¿sí? O sea, este gen P53, normalmente regula un inhibidor, regula la expresión de una proteína que es inhibidora de la angiogénesis, ¿está bien? Pero cuando hay mutaciones de este gen, yo no tengo algo que inhiba la angiogénesis y puede aparecer la angiogénesis sumada a los factores de crecimiento, ¿está bien? ¿Sí? No importa, ¿sí? Pero bueno, esto está en el ROM y está explicado, no es motivo, digamos, nosotros no queremos insistir en esto, pero fíjense que muchas veces las mutaciones genómicas, ¿no? Originan esto, que es un poquito lo que vamos a ver ahora, pero no quiero hablar en profundidad, ¿no? Profe, Sí, hoy habías dicho que los tumores malignos secretaban no sé qué factor que predisponía a la angiogénesis. son estos que acabo de decir, ¿sí? Ejemplos de factores, ¿sí? Son estos que acabo de decir. Por ejemplo, factores pro-angiogénicos, ¿sí? Factores que facilitan, como el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento fibroblástico, ¿está bien? Factor de crecimiento endotelial, ¿está bien? Que hay otro, etcétera, ¿sí? ¿Se entiende o no? Eso. Sí. ¿Sí? Entonces, esos factores liberados por las células tumorales, pero también a veces mutaciones en genes que inhiben la angiogénesis, pueden llevar obviamente a la formación de vasos nuevos y es el lugar por donde van a diseminar después los tumores, ¿sí? Entonces, fíjense que las células tumorales, que es lo que vos estabas preguntando, también, digamos, liberan citoquinas y otros elementos, otros factores que inducen la angiogénesis y el propio crecimiento tumoral. Es decir, esos factores que libera una célula tumoral alimentan a la de al lado, a la célula de al lado, a crecer indiscriminadamente, y también, ¿sí?, la célula que libera este factor de crecimiento actúa sobre la propia célula que lo liberó. ¿Sí? O sea, actúa en forma autócrina sobre la propia célula que lo liberó, alimentando más este bucle, por lo cual esta célula vuelve a crecer indiscriminadamente, ¿sí? Esto, que está también muy bien explicado ahí en ese capítulo de Robbins y en algunos otros libros de patología, ¿sí? Trata de dar una explicación, ¿sí?, más o menos coherente de por qué las células cancerosas tienden a dar metástasis, ¿sí? Bueno, todos coinciden en que el primer paso es que haya una invasión a la matriz extracelular, o sea, el tumor tiene que salir de ese lugar donde está e invadir la matriz extracelular, ¿está bien? Entonces, hay un crecimiento, ¿no?, una expansión de ese clon de esas células tumorales, ¿está bien?, que van generando también adhesión a la membrana basal o a los tejidos adyacentes, ¿está bien? Van invadiéndola, porque también hay interacción con proteínas de adhesión, ¿sí? Hay proteínas de adhesión a las cuales que tienen receptores, digamos, todas las células empiezan a invadirse por adhesividad, ¿sí? Esto es lo primero, perdón. Se va generando entonces, una vez que invaden y llegan, por ejemplo, al torrente sanguíneo, como émbolos, o sea, un conjunto de células, ¿sí?, que van discurriendo por el linfático o el torrente venoso, hasta que esas células, como dije recién, se adhieren de nuevo a la membrana basal, ¿sí?, por esos factores de adhesión que tienen. Una vez que se adhieren, extravasan ese tejido y se depositan en el tejido adyacente. A su vez, ¿sí?, en ese tejido adyacente, que ya esto sería una metástasis, ¿sí?, una metástasis, se genera una nueva angiogénesis, porque esas células metastásicas no es que están muertas, están vivas. Entonces, esas células metastásicas suelen liberar de nuevo factores de crecimiento, factores angiogénicos, que nuevamente le permiten a esa célula escaparse del torrente sanguíneo e invadir otro tejido más lejos, ¿sí? Esto sería básicamente el mecanismo en general, ¿no? En general. Eso también, Entonces, así profe. decimos, los sitios de predilección son variados, pero el hígado, los pulmones, son dos de los tejidos que más frecuentemente suelen dar metástasis, ¿no? Perdón, lugares que dan asiento de metástasis, el cerebro también, los huesos, etc. ¿Sí? Sí, te escucho. Eso también favorece a que mientras más metástasis hay, más rápido se disemina, ¿no? Sí, es En que la más. metástasis habla de diseminación, ¿no? Y cuanto más metástasis tenés, más fácil que disemina otros tejidos, por supuesto, ¿sí? Claro. Y obviamente es peor el pronóstico del paciente, ¿no? Eso seguro. Una pregunta. Perdón, esto, otra cosa que aclaro antes que por ahí lo pregunten, digo, tener un tumor con una metástasis a distancia, ¿sí?, no es, a ver, criterio absoluto de que es incurable, eso es lo primero que voy a decir, pero achica la posibilidad de que eso sea así. Y segundo, tener un tumor a distancia no quiere decir que no sea resecable,
¿Se entiende? A veces se reseca el tumor primario, los ganglios, y esa metástasis, única o múltiple, a veces, ¿está bien? Si están localizadas más o menos accesibles, para darle más chance de sobrevida al paciente, ¿está bien? Ahora sí escucha. Siempre los tumores primarios, digamos, los de origen, originan el resto de la metástasis, los que van a generar mayor angiogénesis, o puede ser que un lugar, digamos, Ahora, ¿podés hablar un poco más fuerte? Un poquito más fuerte. sí. ¿Se escucha bien ahí? Dale, me acerco yo. Te quería preguntar si los tumores que se originan primero y dan, digamos, origen al resto de las metástasis son los que van a generar mayor angiogénesis, o si una metástasis puede tener más angiogénesis que el tumor, digamos, de origen. Entendí perfecto, sí. Por supuesto, el tumor primario es el tumor donde se llama primario, el lugar donde se originó, ¿sí? Donde se originó. Entonces, yo digo, cáncer de estómago, bueno, se originó en el estómago. Ese da metástasis. ¿Sí? Puede pasar lo que vos decís, que la metástasis, por el sitio donde se anidó, ¿sí? Que es ya de por sí un tejido muy vascularizado, ¿sí? Puede tener más angiogénesis que el tumor primario. ¿Sí? Eso puede pasar. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Profe, tengo una pregunta, porque vos dijiste que haya metástasis no significa que un tumor sea incurable, Claro. pero muchas veces se ve que capaz una persona tiene un cáncer y como que se cura, digamos, y después, no sé, a los 10 años, como que vuelve el cáncer más fuerte, digamos, y muere enseguida. ¿Eso se da porque hubo una falla en el tratamiento o es también porque uno tiene más predisposición una vez que ya tuvo, ¿no? Sí. ¿Por qué se daría eso? Las dos cosas que dijiste, las dos respuestas son válidas. O sea, una de las cosas que puede ocurrir, que ocurre con ciertos tumores desgraciadamente, por eso los controles posteriores, digamos, al diagnóstico y al tratamiento de estos tumores, aunque se haya resecado completamente, los controles en general son como mínimo por 5 años. ¿Se entiende? Para decir que un paciente está en criterio de curación, ¿sí? Porque a veces, en la resección que hacemos amplia, aunque saquemos ganglios, etcétera, no encontramos células tumorales. Pero a veces puede haber alguna célula tumoral que ya se desprendió de este lugar. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. O alguna célula tumoral que ha quedado en el sitio del tumor primario y que no fue resecada. Eso puede pasar, ¿está bien? Entonces, esa célula, obviamente, con el tiempo puede volver a crecer si nuestro sistema inmunitario o la quimioterapia o los otros tratamientos que hacemos que ayudan a la resección no la han destruido. Entonces, esta es una respuesta. La segunda cosa que vos dijiste, digamos, también puede ser verdad, digamos, ¿no? O sea, a veces vos tenés un cáncer de pulmón, se trata, ¿sí? Parece que tiene criterio de curabilidad, esto no es muy frecuente, pero esto puede pasar, ¿sí? Y el paciente 6 años después aparece con otro tumor de pulmón, ¿está bien? Pero esto no quiere decir que sean las células de ese tumor primario que tuvo, sino que tiene una predisposición tan alta, que tenía un tumor, digamos, por así decírtelo, multisincrónico, o sea, 2 lugares donde ha crecido. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, lo estoy confundiendo más. No, se entiende, profe. ¿Sí? Sí. Hemos tenido, para darte un ejemplo, también, pacientes que tienen un cáncer de pulmón, ¿sí? Que cuando se descubre ya con una metástasis en el cerebro, ¿sí? Entonces, se opera el tumor primario en el pulmón, con un criterio de resección completa, el neurocirujano opera la metástasis, ¿sí? Para que obviamente no provoque expansión, después van a ver hipertensión endocraniana, ¿no? Etcétera. Y resulta que después, en realidad el paciente lo que tenía es un cáncer primario de pulmón y un cáncer primario de cerebro. No era una metástasis. No sé si se entiende también lo que estoy diciendo. O sea, hay pacientes que pueden tener más de un tumor también, ¿está bien? Es infrecuente, por suerte, pero no, ustedes lo van a ver. Lo van a ver esto. De hecho, hay hasta clasificaciones en los tumores, las neoplasias endócrinas múltiples, donde el paciente tiene por ahí un adenoma hipofisario, un adenoma en la paratiroides, o un tumor de tiroides, o un tumor en el páncreas, etc. Entonces, varias localizaciones. Y puede pasar, aunque también puedan ser muchos benignos. ¿Está bien? Y profe, Sí, te escucho. habla vos, Escucho, Raúl.
No, que si, por ejemplo, puede haber algún tumor que sea de crecimiento lento, pero que por alguna mutación o con el paso del tiempo haga una metástasis, y con el paso del tiempo se produzca alguna mutación que acelere el crecimiento y lo convierta en un tumor de crecimiento rápido. Sí, eso está estudiado absolutamente. Eso está estudiado y comprobado, digamos. Hay tumores que tienen crecimiento lento, pero el problema, digamos, que la persistencia de la injuria hace que el tumor acelere su velocidad de crecimiento. Te voy a dar un ejemplo concreto, ¿sí? ¿Por qué a los pacientes con cáncer de pulmón, aún con metástasis, le decimos que tienen que dejar de fumar? ¿Está bien? Yo a veces me encuentro con, digamos, pacientes que determinado médico le ha dicho que como tiene un cáncer de pulmón, no importa porque ya lo tiene, que no fume. No, sí, digamos, hay componentes, nitrosaminas que tiene el cigarrillo, los componentes del cigarrillo que aceleran la injuria sobre esas células tumorales y aceleran la producción de metástasis. ¿Está bien? Y el crecimiento. ¿Está bien? Entonces, obviamente que a todos los pacientes, esto también incluye a los pacientes que tienen, obviamente, complicaciones de ese tumor, hay que, toda vez que podamos hacer prevención, digamos, ¿no? Del crecimiento de ese tumor, etcétera, hay que decírselo, por supuesto. ¿Sí? Pasa lo que vos decís, está comprobado en algunos tumores. Joya. Profe, y esto que dijiste de que a veces se confunden dos tumores primarios, digamos, con un tumor primario que se pensó que había metastatizado. Sí. ¿Cómo se determina eso? Por esto que te digo, porque vos, digamos, por ejemplo, este ejemplo que te di, que me ha pasado frecuentemente de ver, desgraciadamente, es un paciente que tiene un tumor de pulmón, ¿está bien? Pero uno lo ve más o menos circunscrito, ¿se entiende? Y ve una única metástasis en el cerebro, ¿está bien? Como al paciente se le hace la resección cuando se puede, ¿no? Cuando tiene criterio de esto, se hace la resección del tumor primario en el pulmón, ¿está bien? Y como si yo dejo la metástasis en el cerebro, la metástasis va a crecer, va a comprimir las estructuras, le va a dar hipertensión endocraniana y lo puede llevar al paro cardiorrespiratorio, obviamente a la muerte, obviamente se hace la resección de la metástasis, más que es una metástasis única, ¿sí? Y ahí surge que por el análisis patológico, digamos, micro y macroscópico del tumor, resulta que no era una metástasis, sino que era un tumor primario. ¿Se entiende? Y muchas veces pasa que el diagnóstico se termina haciendo por marcadores tumorales. Esto es menos frecuente, ¿está bien? Porque los marcadores no se usan para el diagnóstico, sino para otra cosa, como ahora vamos a ver, ¿está bien? Pero suele hacerse el diagnóstico por la resección, por el tumor ya bajo la visión del patólogo. Claro, o sea, la distinción solo se puede hacer una vez ya resecado todo. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Y muchas veces pasa al revés, ¿no? O sea, el paciente debuta, o sea, clínicamente, el paciente debuta por síntomas neurológicos porque se le encuentra la metástasis, uno hace la resección, ¿sí? Pero no es un tumor del cerebro, ¿está bien? El análisis patológico demuestra que no es un tumor maligno del cerebro. Entonces, ahí lo que hay que hacer, a partir de la metástasis, buscar dónde está el tumor, ¿sí? Y empezamos a hacer la búsqueda del tumor primario. Buscamos por prevalencia, por epidemiología, por prevalencia, por dónde son los tumores más frecuentes, obviamente, y también ahí nos ayudan muchas veces diferentes marcadores para identificar el primario. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, esto ustedes ya lo saben, lo intuyen, ¿está bien? Fíjense que en el gráfico A la izquierda, ¿sí? Cuando habla de la incidencia, ¿no? De cáncer por región y sexo, esto es para el 2014, ¿está bien? La incidencia es el número de casos nuevos, ¿no? Anuales, cada tanta cantidad de población. Fíjense que tenemos el tumor de próstata, ¿sí? 27%, pulmón, 14%, colon y recto, 8%, estamos hablando en género hombres, masculino. Y en mujeres, fíjense, mama, en primer lugar, pulmón segundo y colon y recto en tercero. Por lo general, este gráfico que ustedes también de la izquierda a la derecha excluye al cáncer de piel, ¿no? Salvo el melanoma, pero incluye a otros tumores de piel que son frecuentes, muy frecuentes, pero que se resecan y se curan fácilmente porque son visibles, ¿sí? A la derecha lo que tiene es la mortalidad, no la incidencia, o sea, la mortalidad por cáncer, por región, por sexo en 2014. Entonces, fíjense, en varones, pulmón. O sea, el pulmón, digamos, puede no ser el primer tumor en incidencia en el hombre, pero es una de las primeras causas de muerte. Y en la mujer también. ¿Sí? Y en la mujer también. Y en pulmón no tenemos screening tamizaje. Lo que hay que hacer es decirle a todos los pacientes que tenemos, a todas las personas que conocemos, que dejen de fumar. ¿Está bien? Eso es lo primero. ¿Está bien? Después están los demás. ¿Sí? Un tema que también quería decir, que tiene que ver con la epidemiología oncológica, es que hay cánceres relacionados con, digamos, determinantes sociales o ocupacionales, por así decirlo, ¿sí?
Entonces, sabemos que la exposición repetida, por ejemplo, al amianto, predispone al cáncer de pulmón, a ciertos cánceres como el mesotelioma de pleura, al estómago, el colon, el esófago, ¿sí? La exposición al benceno se sabe que predispone a la leucemia mieloide aguda, ¿está bien? La exposición, qué sé yo, al vinilo, ¿está bien? Al angiosarcoma, etc. Y uno dice, ¿pero dónde hay amianto? Bueno, fíjense que se usaba mucho antes a estructuras que eran resistentes al fuego, al calor, etc. Se usa mucho en construcción, en material justamente inífugo, etc. Muchas veces en material de revestimiento de techos, ¿está bien? Etcétera. Muchos de los subterráneos comprados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen amianto, ¿no? Aparte de tener asbesto, que es otra sustancia, digamos, que se utilizaba para recubrir techos, también se utiliza. ¿Sí? Fíjense que el benceno es componente del petróleo, ¿está bien? Pero también se utiliza en pintura, litografía, en imprenta, en adhesivos, recubrimiento. Entonces, esto también, digamos, uno tiene que saber que la exposición repetida puede originar la leucemia. Bueno, acá les puse que hay procesos inflamatorios relacionados con la aparición de cáncer, ¿está bien? Entonces, acá, por ejemplo, esto que les decía, el asbesto, como ustedes ven ahí arriba, predispone al mesotelioma pleural, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? La enfermedad inflamatoria intestinal, lo que se llama enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, pueden predisponer al cáncer de colon, ¿sí? Por eso los pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad de Crohn, que no es una enfermedad oncológica, ¿sí? Es una enfermedad inflamatoria del intestino, están bajo vigilancia. Vigilancia significa que obviamente se hacen endoscopías mucho más frecuentes que en la población habitual, biopsias mucho más frecuentes, etcétera, para obviamente apenas detectado poder resecarse y el paciente no tener complicaciones, ¿sí? Bueno, les hablo dos palabras de las bases moleculares sin matarlos también. Hace mucho tiempo, ¿sí? Muchísimo tiempo, Boveri, ¿está bien? Que es un zoólogo alemán, aunque a ustedes les parezca mentira, y él fue asistente de Virchow, que es el padre de la patología, ¿sí? Publica, ¿sí? Una teoría muy audaz, ¿está bien? En un estudio que se llama Cerca de los tumores malignos, ¿está bien? Ahora, fíjense lo siguiente, ¿no? ¿Dónde estudió? Estudió los huevos de erizo de mar, para entender cómo era la separación cromosómica, que resultaba de la fertilización, obviamente, del óvulo, ¿está bien? Y experimenta con una fecundación múltiple, o sea, con más de un espermatozoide, y empieza a observar que hay combinaciones erróneas, ¿está bien? Que, digamos, le da a él una especie de hipótesis, digamos, concluyente de que los cromosomas tienen que tener información vital para el desarrollo normal o, evidentemente, para la transformación neoplásica, ¿está bien? Entonces, acá esta teoría, ¿no? Que hablaba de esta teoría genómica que él había estudiado, ¿está bien? Era muy fuerte, porque él había descubierto, ¿sí? Que muchas veces puede darse por alteraciones en los cromosomas, las alteraciones neoplásicas. El problema de esta teoría es que un día, ¿no? Se encuentra con un imprevisto, ¿sí? Un imprevisto, que es que en 1911 Rus demuestra, ¿sí? Que en las gallinas el cáncer podía ser causado por un virus. ¿Está bien? O sea, parecería como que hay una teoría, digamos, por así decirlo, virológica, inmunológica, si ustedes quieren decirlo, que parecía tirar por abajo a la teoría de Boveri, que hablaba de la teoría de una alteración genética, ¿sí? Pero, por suerte, muchísimo tiempo después se vio que estas dos teorías no eran, digamos, excluyentes, sino que esa teoría genómica, ¿sí? Tiene un auge muy, pero muy fuerte, porque los procesos inflamatorios, las acciones virales o bacterianas o producto de acciones virales y bacterianas, la exposición repetida a esos condicionantes que habíamos hablando, lo que llevan es una cascada de eventos que terminan provocando una alteración del ADN. Entonces, esta teoría inicial, ¿no? De esta implicancia, digamos, en el genoma, hace que Boveri, digamos, uno dice, tenía razón, ¿sí? Virchow, que fue un patólogo, en 1863 ya relaciona también el cáncer con la inflamación. Entonces, él veía que la inflamación sostenida de los tejidos puede llevar a originar una célula neoplásica, ¿está bien? Entonces, también esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, hay asociaciones claras entre procesos inflamatorios en los tejidos y el riesgo de padecer un cáncer, también que lo sabemos, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que ustedes la conocen, digo, ¿no? Es un bacilo, una bacteria, puede originar cáncer gástrico, ¿sí? Puede originar cáncer gástrico, ¿está bien? Y el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C también pueden originar cáncer de hígado, o sea, el carcinoma hepatocelular, ¿está bien? Esto no quiero ahondar, pero digamos, también es importante tenerlo en cuenta. Entonces,
Esto no importa porque es división celular, no quería influir en esto. Denme un segundito que llego a lo que quería mostrar por último. Que es este concepto de proto-oncogenes, oncogenes y oncoproteínas, ¿sí? Nosotros hablamos de proto-oncogenes cuando encontramos genes cuyos productos proteínicos controlan el crecimiento y la diferenciación celular. O sea, los proto-oncogenes, digamos, por así decirlo, son genes protectores, ¿sí? Son genes cuya traducción en proteínas son proteínas que habitualmente controlan el crecimiento. O sea, detienen el crecimiento de las células y regulan la apoptosis, el momento en el cual esas células van a morirse, ¿sí? Ahora, las mutaciones en esos proto-oncogenes pueden dar origen a lo que se llaman oncogénesis, ¿sí? Y los oncogenes ya son genes mutados, ¿sí? Mutados, que originan obviamente el detenimiento de esos, digamos, por así decirlo, o sea, productos proteínicos, proteínas, que ya no impiden el control del crecimiento, sino por todo lo contrario, esos oncogenes van a dar origen a tumores, ¿sí? Digo esto ¿por qué? Porque todos tenemos proto-oncogenes. O sea, todos tenemos genes cuyos productos nos protegen del crecimiento indiscriminado. Pero la mutación de esos genes por diferentes mecanismos llevan a la aparición de los oncogenes. Entonces, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo sin meterme en esto, obviamente molecularmente, ¿no? Hay una proteína G llamada proteína RAS, que en realidad es una familia, ¿sí? Que interviene en una cascada de eventos cuando es activada, ¿sí? De unas proteínas llamadas MAP quinasas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una proteína que nosotros tenemos llamada RAS-sarcoma, ¿sí? Esa proteína, ese gen, ¿no? Que codifica para esa proteína llamada RAS-sarcoma, está involucrada en la expresión de la regulación génica y genómica y en la apoptosis, ¿sí? En la apoptosis. ¿Qué pasa si yo, por algún mecanismo, ¿sí? Yo provoco una alteración en esa proteína de la familia RAS-sarcoma? Bueno, ya no voy a tener como expresión genómica esa proteína que me va a impedir el crecimiento y la proliferación indiscriminada. Y así hay un montón de estas. Cada vez se conoce más y hoy son el blanco terapéutico los tumores, ¿sí? Son el blanco terapéutico, ¿está bien? Hay millones de ellos. Por ejemplo, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplo concreto. Ahora se los voy a mostrar. En el adenocarcinoma de pulmón, la palabra adenocarcinoma es un tumor maligno originado en el epitelio glandular del pulmón, ¿sí? En el adenocarcinoma de pulmón hay mutaciones, ¿sí? Del gen, ¿sí? que codifica para el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Vuelvo para atrás. En el adenocarcinoma de pulmón hay mutaciones, ¿sí? diferentes del ERB1, ¿sí? que es el que codifica al receptor del factor de crecimiento epidérmico. Esto ya se sabe. Entonces, a los pacientes que tienen adenocarcinoma de pulmón, una de las cosas que suele hacerse es el estudio genómico para detectar si tienen esta mutación en este gen. Y si tienen la mutación, hoy tenemos anticuerpos dirigidos contra esto, ¿sí? Entonces, ya muchas veces en los tumores no se utiliza la quimioterapia convencional, ¿sí? La quimioterapia convencional, sino que se utiliza una terapéutica dirigida plenamente a esa molécula que está mutada. Y eso evita el crecimiento del tumor, ¿sí? Muchas veces prolongando notablemente la sobrevida de los pacientes. Y esto también se está usando en los anticuerpos monoclonales en el cáncer de mama. ¿Está bien? O sea, sin meterme, digamos, muy en profundidad del tema, aclaro, ¿sí? que el tratamiento del cáncer ha cambiado notablemente, ¿sí? Esos tratamientos convencionales que destruían también células de amplia proliferación, pero sanas en el hombre, etc. Hoy hay tratamientos con anticuerpos, digamos, dirigidos a moléculas específicas. ¿Está bien? Y esto gracias, obviamente, al conocimiento molecular, ¿no? Al Y conocimiento hay una cuestión de prevención también, ¿no? Con estos genes. Creo que había visto también del cáncer de mama, que en el gen se puede pasar de madre a hija, por ejemplo, y se puede prevenir. Hay algunas hasta que se recomienda que se saquen. Está bien lo Pero que decís, hay ejemplos muy conocidos, digamos, de personas que se han estudiado, entonces esto que decís vos es que un tumor que es muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de mama o a veces en el cáncer de ovario, muchas veces se logra determinar que la descendencia tiene esos mismos oncogenes, digamos, por así decir, esa misma predisposición, y simplemente por presentar esto, esa persona, esa descendencia, aunque no tiene el tumor, ¿está bien? Se entiende, no tiene un cáncer, termina haciéndose, por ejemplo, una resección de mama. Esto tiene, digamos, una connotación bioética también importante.
¿no? Porque estamos, sino tratando personas sanas, ¿sí? Esto también tiene que quedar claro, ¿sí? Si bien tiene una connotación de prevención, todavía falta mucho estudiar, ¿sí? Mucho estudiar en las grandes poblaciones qué va a pasar con esto. En algunos tumores puede pasar que esté demostrado, en muchos tumores esto no está demostrado, que vos operando porque tiene el gen, porque lo que estás operando es un gen entonces, también una molécula, no estás operando una persona. O sea, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿sí? El conflicto ético se da en que entonces vamos a terminar así como medicamos, digamos, muchas veces moléculas o un colesterol que está un poco alto, que no tiene después traducción en la morbimortalidad de los pacientes, ¿sí? Entonces también esto lo aclaro, ¿eh? No siempre hay que tomarlo con pinza esto. Esto es lo que quiero decir. ¿Sí? Quería terminar, perdón, con una cosita. Bueno, ¿por qué un proto-oncogen se convierte en un oncogen? O sea, ¿por qué un proto-oncogen que nos prevé, digamos, funciona como un gen que codifica proteínas reguladoras de crecimiento, termina mutando y formando un oncogen por diferentes mecanismos? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Porque hay mutaciones, ¿sí? Ya sea por procesos inflamatorios, por la acción de la radiación ultravioleta, si hablamos de la piel, por acciones virales, por acciones, digamos, de virus como el HPV, que ustedes conocen, etc. Eso puede generar en las células, obviamente, la mutación de esos proto-oncogenes y transformarlo en oncogenes, ¿sí? Bueno, y termino mostrándole cosas muy concretas. Hay por ejemplo, algunos tumores se generan por lesiones tumorales o por translocaciones cromosómicas, ¿sí? Hay uno muy conocido que es el llamado cromosoma Filadelfia, ¿sí? Que se ve en la leucemia mieloide crónica. El cromosoma Filadelfia es una translocación de un segmento del cromosoma 22 al 9, ¿sí? Es una translocación. Y esa translocación origina, obviamente, que empiecen a funcionar oncogenes disregulados, ¿sí? Y eso origina la leucemia, ¿sí? Hagan preguntas. Alguien quería hacer una pregunta y lo detuve. Yo tenía una pregunta, pero fue una diapositiva que pasó rápido, de por qué un proto-oncogen podía pasar a un oncogen. Bien. Y decía algo de que ahí que dice una proteína normal, si hay estímulo la proteína actúa, si no hay estímulo la proteína no actúa. ¿A qué se refiere con estímulo? O sea, ¿qué sería un estímulo en ese caso? Claro, muchas veces, ¿sí? Muchas veces, por la radiación ultravioleta, la exposición de productos, o sea, por la misma acción del virus, que el virus vos sabés que sobrevive solo si su material genómico se intercala en el material genómico de la célula, ¿está bien? Muchas veces eso es lo que genera, ¿sí? Que esa mutación en el proto-oncogen genere esa proteína anómala, ese oncogen. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, sí. Por ejemplo, vos en las células de la piel tenés, esas células de la piel tienen proto-oncogenes, o sea, genes cuyo producto de expresión evita que haya crecimiento exagerado de las células de la piel, ¿sí? E incluso determinan cuándo se mueren esas células, ¿está bien? Si vos, por la radiación ultravioleta, se generan mutaciones, ¿sí? Y se produce la alteración de ese proto-oncogen que te protegía, bueno, ahora lo que estás determinado es que determinados oncogenes estén liberados, ¿sí? Y por lo tanto puedan determinar que crezcan las células de la piel originando un cáncer de piel, ¿sí? Sí, gracias. Para terminar, ahora sí de verdad, les quería mostrar un término que también es importante que ustedes conozcan, que es lo que se llaman síndromes paraneoplásicos, ¿sí? Para entenderlo, miremos la explicación. Algunos, digamos, individuos portadores de cáncer desarrollan signos y síntomas, ¿sí? Pero que yo no los puedo explicar a esos signos y síntomas, no los puedo explicar fácilmente por la distribución anatómica del tumor o por la elaboración de hormonas autóctonas del tejido del que surgió el tumor, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que muchas veces ocurre que hacemos el diagnóstico, ¿sí? De que el paciente tiene un cáncer por la aparición de un síndrome paraneoplásico, es decir, por un conjunto de signos y síntomas que no lo puedo explicar fácilmente por el tumor donde está localizado anatómicamente originalmente, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante estudiar y conocer algunos síndromes paraneoplásicos? Y bueno, porque a veces es la primera manifestación de un cáncer oculto y yo puedo detectarlo entonces tempranamente, ¿sí? Porque en pacientes afectados pueden causar problemas clínicos significativos, incluso que le puede causar la vida, ¿está bien? Y porque también ese síndrome paraneoplásico, ¿sí? Puede imitar, ¿sí?
la enfermedad metastásica de ese tumor y confundir en el tratamiento, ¿sí? Para explicárselo más fácil, ¿sí? Esto no importa, les voy a mostrar. A veces, ¿sí? A veces, ¿sí? Por ejemplo, a ver, les quiero mostrar un ejemplo que yo haya visto frecuentemente. Un paciente desarrolla poliglobulia, policitemia, ¿sí? Es decir, un aumento exagerado del número de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un paciente y encuentro que tiene un número exagerado de glóbulos rojos, o sea, tiene una poliglobulia, ¿sí? Una de las cosas que tengo que descartar, aparte de que no sea fumador, obviamente, que no sea un EPOC, ¿sí? Es que no tenga, por ejemplo, un carcinoma renal o un hemangioblastoma cerebeloso, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? Porque acá lo que se da es que el carcinoma renal puede a veces secretar factores similares o puede secretar eritropoyetina que origine esa poliglobulia, ¿sí? Entonces, ahí, los síntomas de la poliglobulia, ¿sí? Los síntomas que me dé esa exageración en el recuento de glóbulos rojos, ¿sí? Yo lo que tengo que tratar de recordar es que muchas veces son expresión de un tumor primario, ¿está bien? Que libera un factor que genera esa poliglobulia. Otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo que voy a dar ahora. A veces, ciertos tumores de pulmón, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, el carcinoma de células pequeñas del pulmón, ¿sí? Pueden originar un síndrome que se llama síndrome miasteniforme. Es decir, el paciente tiene cansancio, caída del párpado, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ese síndrome miasteniforme, o sea, yo el paciente lo veo clínicamente, lo descubro porque el paciente consulta por ese cansancio, esa debilidad muscular, y lo que yo termino descubriendo, ¿sí? Es que eso en realidad es un síndrome paraneoplásico, es decir, esa clínica que tiene, ¿sí? Que no la puedo explicar, digamos, por otra cosa, me tiene que llevar a mí a pensar que puede tener oculto un carcinoma pulmonar. ¿Está bien? Un carcinoma pulmonar. Les voy a dar ejemplo, otros, hay millones de estos, como ven acá, hay muchísimos, pero por ejemplo, la aparición, ¿sí? De múltiples lesiones verrugosas, como ustedes están viendo acá, ¿sí? En el dorso del paciente, en la región dorsal o por delante, ¿sí? En el tronco, ¿sí? Esto se llama signo de Lesser-Trelat. ¿Qué significa esto? Que cuando aparecen estas lesiones verrugosas múltiples rápidamente, no la de los pacientes, o sea, ustedes van a ver muchas personas que tienen estas lesiones, ¿está bien? Pero eso no los tiene que preocupar, salvo que el paciente diga, mire, doctor, me apareció en este último tiempo un montón de estas lesiones. Bueno, cuando uno ve estas múltiples apariciones de lesiones verrugosas, esto puede ser lo que se llama signo de Lesser-Trelat. ¿Y qué significa? Que esto es un síndrome paraneoplásico. Este paciente puede tener un adenocarcinoma gástrico oculto. ¿Está bien? Entonces, a mí la aparición de estas lesiones me tiene que obligar a buscar, ¿sí? Y tratar de hacer el diagnóstico temprano de este cáncer gástrico. ¿Sí? ¿Quedó claro esto o Pero no? no manifestaría también síntomas gástricos. No, justamente. O sea, el paciente puede tener también síntomas gástricos, ¿se entiende? Dolor, úlcera gástrica, no sé, malestar, distensión abdominal, etcétera, o no. El primer signo con el que aparece ese cáncer gástrico es un síndrome paraneoplásico. Son estas verrugas que ustedes ven acá. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Por eso es importante conocer algunos síndromes paraneoplásicos. Obviamente es muy difícil conocer todos, pero saber la existencia de lo mismo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, esto lo dejo para que lo lean ustedes. Lo que quería simplemente que se lleven de los marcadores tumorales, ¿sí? Es que muchas veces los tumores, ¿sí? Liberan determinadas sustancias a la sangre que pueden utilizarse como marcadores tumorales, ¿sí? Pero lo que quiero que se lleven de acá, ¿sí? Es que los marcadores tumorales no pueden usarse para el diagnóstico definitivo de cáncer. O sea, no se utilizan para el diagnóstico del tumor, ¿sí? Pero contribuyen a la detección del cáncer y mucho más útiles son, ¿sí? Para determinar, en general, la efectividad que tiene la terapéutica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo un paciente que tiene un cáncer, un carcinoma, ¿sí? De tiroides, ¿sí? Y entonces tiene como marcador en sangre tiroglobulina, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo con ese marcador? ¿Hago diagnóstico de que tiene un cáncer? No. Lo que me ayuda es que una vez que yo sé que el paciente tiene un cáncer de tiroides, lo opero,
¿sí? Hago el tratamiento que tengo que hacer, ¿sí? Y si después de un tiempo yo observo que el marcador tumoral persiste en la sangre, eso quiere decir que todavía el paciente tiene un cáncer, o sea, células remanentes que han quedado, que no lo he resecado por completo, ¿está bien? Entonces eso me obliga, obviamente, a ir en búsqueda de esas células tumorales y volver a resecarlas o tratarlas con quimioterapia, ¿sí? Entonces esto es importante. Si yo hago una resección, perdón, les voy a mostrar, digo, por ejemplo, con ejemplos concretos, ¿no? A ver si encontramos alguno. Un paciente tiene un cáncer de ovario, ¿sí? Un cáncer de ovario. Entonces, un marcador de cáncer de ovario es el CA125, que se hace la detección en sangre, ¿sí? Yo a la paciente la opero, ¿sí? Le reseco completamente el ovario, está bien, ese tumor gigante que tiene, etc. Hago la resección, ¿sí? Y lo que tendría que observar, una vez que resequé el tumor, es que ese marcador desaparece o está en concentraciones muy bajitas, si yo hice la resección completa. Si después de un tiempo, ¿sí? Yo hago el seguimiento del paciente y obtengo un marcador CA125 muy elevado en la sangre, eso probablemente está indicando que hay una recidiva de ese tumor, ¿sí? Porque habían quedado células oncológicas dispersas en otros tejidos o ahí mismo, que no las resequé, y entonces me obliga, obviamente, nuevamente a hacer o una nueva resección o al tratamiento con quimioterapia, ¿está bien? Entonces, los marcadores, si bien me ayudan al diagnóstico, ¿sí? Tienen su mayor utilidad en el seguimiento de los pacientes, ¿sí? Y, bueno, saben que también existen hoy el desarrollo de vacunas, especialmente para el cáncer de pulmón, donde hay una vacuna que está utilizándose en algunos países tropicales, como en Cuba, y también esa vacuna cubana contra el cáncer de pulmón se está utilizando en muchos estados en Norteamérica, ¿está bien? Pero por ahora los ensayos, digamos, es que tienen resultado en ciertos pacientes para prolongar la sobrevida en algunos tipos de cáncer de pulmón y en algunos pacientes indicados, ¿sí? Bueno.